Perfecto. Abrimos lo que es Visual Studio y deberían ver una pantalla más o menos similar a esta. La primera vez que ustedes desarrollen una aplicación, Android Studio, les debería aparecer una aplicación acá muy similar a esta, donde lo primero que les aparece es crear un nuevo proyecto. El color da lo mismo, yo lo tengo en color blanco para que se visualice mejor el tema de los códigos, etc. Así que da lo mismo la forma en la que estén trabajando. Acá les pregunta entonces cuál es la opción que quieren utilizar para desarrollar, pero particularmente vamos a usar la quinta opción que dice Empty Activity, ¿ya? Una actividad vacía. Seleccionamos esa opción, nos fijamos que esté seleccionada y le damos entonces en Next. ¿Ya? Y aquí vamos a poner entonces nuestro nombre de la aplicación. Le voy a poner First, como ya le he puesto a varias, primer app, a ver, primer app, ya, bueno, me aparece, ya no importa. Le voy a poner primer app. Aquí me aparece el nombre del package, que el nombre del package en realidad da lo mismo. Ese es el nombre, igual como ustedes cuando trabajan en programación, orientado a objetos, etc. Van definiendo lo que son los paquetes, las carpetas, los nombres que ustedes quieran. Si quieren lo dejan así, no hay ningún problema. Acá les muestra la ruta de donde va a quedar el archivo finalmente instalado, la localización. Lenguaje de programación que vamos a usar principalmente Kotlin, así que marcamos Kotlin. Y acá viene un punto importante. Dice el mínimo SDK disponible. Y acá me dice, ayúdame a elegir. El mínimo SDK que nosotros vamos a usar es el 24. ¿Por qué? Porque eso nos permite llegar a un 95% aproximadamente de los teléfonos actuales que existen en el mercado. Si elijo una versión más antigua, probablemente voy a llegar casi al 99%, casi 100%. Pero entre más antiguo sea el SDK, pierde funcionalidad en mi aplicación. ¿Ya? No va a soportar todo lo que existe actualmente. Alguien me podría decir, entonces hagamos la última versión. La que dice Android 33, Android 13, para que así tengamos un sistema o una aplicación lo más moderna posible. ¿Cuál es el problema? El problema es que solamente llegarían a un 15% de los usuarios. Así que con que trabajemos con Android 7 está bastante bien. Le damos OK y acá le damos entonces en Finish. ¿Ya? Y se nos va a cargar entonces acá una ventana con lo que es la aplicación inicialmente. Fíjense en esto. Me muestra acá toda una tarea en segundo plano cargando y eso se demora un par de minutos, un rato ahí, dependiendo de la velocidad de su equipo. ¿Qué les recomiendo? Que tienen que tener siempre Android Studio tiene que estar siempre conectado a internet. Esto está constantemente pidiendo descargas de cosas, así que idealmente cada vez que trabajemos con esto, verifiquen que tengan una buena conexión. Ya, perfecto. En mi caso ya terminó. No sé cómo van ustedes. ¿Terminó el proceso? Ya, mientras se descarga, mientras se está descomprimiendo o descargando los archivos, voy a explicar acá las principales carpetas que tenemos. Bueno, acá arriba tenemos lo que sería la carpeta de nuestra aplicación, ya, la que contiene las principales 3 carpetas de nuestro proyecto. La primera carpeta que vemos acá dice Manifest. ¿Ya? Esta carpeta Manifest tiene un archivo que se llama Android Manifest. Si lo abrimos acá, tiene todas las configuraciones básicas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, el nombre de nuestra aplicación. Por ejemplo, el icono que se va a lanzar la aplicación. Por ejemplo, el icono redondo, etc. Por acá nos aparece entonces también lo que sería la aplicación con la que se lanza, el main. Lo que sería entonces el launcher con el activity principal acá, que sería el activity main, etc. Acá podemos dar permisos de almacenamiento, permisos de internet, permisos de ubicación. Los podemos dejar después configurados acá sin ningún problema. Por ahora no vamos a hacer nada, pero para que conozcan acá el archivo Manifest. Segunda carpeta importante es la que se llama Java. Pero ustedes dirán, pero profe, si vamos a trabajar con Kotlin, ¿por qué nos crea una carpeta Java? Lo que pasa es que Kotlin está principalmente pensado y diseñado para trabajar con la máquina virtual de Java. Por lo tanto, vamos a tener ahí nuestros archivos. Si se fijan, nos aparece entonces el nombre del package que nosotros definimos y aparte de eso, nos aparece entonces acá la función principal que nosotros vamos a estar desarrollando, que acá tiene que ver con toda la lógica de nuestro programa. Por otro lado,
acá hay unas carpetas para hacer test. Esas carpetas durante el semestre posiblemente no las vamos a usar. Lo ideal sería que lo usaran, probaran la aplicación, la lanzaran a test, etcétera, pero por temas de tiempo, por temas de desarrollo, no vamos a alcanzar a hacerlo. Luego viene la última carpeta que nos interesa, que es la carpeta res, donde en esta carpeta se encuentran todos los recursos que nosotros vamos a estar utilizando. Por ejemplo, una carpeta que dice acá draguables, que viene a ser como dibujables, donde están acá algunos archivos XML, por ejemplo, este fondo, por ejemplo, el icono de Android, etc. Tenemos otra carpeta que es bastante importante que se llama Layout. Y el Layout tiene lo que es nuestra interfaz gráfica. De hecho, si se fijan ahí, aparece una aplicación que dice Hola Mundo, que va a ser nuestra primera aplicación que vamos a desarrollar. Después viene otra carpeta que se llama MinMap, que acá viene, por ejemplo, el icono de la aplicación. Luego tenemos lo que sería la carpeta Values. Y acá es bien importante porque tenemos un archivo que se llama Colors, donde vamos a definir todos los colores que nosotros queramos para nuestra aplicación. Por defecto viene el negro y el blanco, no trae más colores. Alguien me puede decir, pero profe, no son colores, son tonos, perfecto, pero son los únicos que vienen definidos. Tenemos acá también lo que sería un archivo que se llama string, que va a ser donde nosotros vamos a definir todas nuestras variables de texto. Y por otro lado tenemos una carpeta que se llama theme o tema. Esta carpeta tema tiene dos archivos. Un archivo que no dice nada acá al lado y al lado dice otro night. ¿Qué significa night? Night significa noche. De hecho ahí dice night tema, o sea, tema para la noche o tema para el modo oscuro, ¿ya? O modo dark, como ustedes lo quieran llamar. Entonces acá viene preconfigurado para cuando nuestra aplicación cambie de color o cambie de diseño el dispositivo, se establezca entonces modo claro o modo oscuro. Y después viene una carpeta que se llama XML, donde vienen algunos temas de backup, algunos temas de permisos adicionales que particularmente no vamos a utilizar. Esos son los principales archivos, ¿ya? Ya, esos son los principales archivos y después viene otra carpetita acá que si se fijan ese icono es como el icono de un elefante. ¿Ya? Esa carpeta que acá dice Great Script. Si abro esta carpeta y abro estos archivos, acá yo puedo ver entonces, por ejemplo, lo mismo que sería para nosotros o algo similar a lo que sería para nosotros en JavaScript, perdón, en lo que sería en HTML, cuando yo hago importaciones, por ejemplo, llámalo clean CDN y hago uso de archivos que son externos. Por ejemplo, aquí se está importando algo bastante bueno que es material.io, para poder dar un poco de diseño tipo Bootstrap a nuestra aplicación. ¿Ya? Entonces, esos serían los archivos base y recién ahora vamos a empezar a desarrollar. ¿Ya? Expliqué entonces los principales archivos y ahora vamos a ver cómo funciona nuestra aplicación. Si ustedes tienen todo instalado correctamente, vamos a ver que acá aparece un botón de play, ¿cierto? Ese botón ustedes lo van a presionar y lo que va a hacer, va a lanzar la aplicación, o perdón, va a lanzar el emulador de la aplicación. Y ese botón les va a permitir entonces visualizar cómo nuestro celular va a mostrar esta interfaz gráfica. Inicialmente quizás lo vamos a usar muy poco, ya más adelante quizás no lo usemos en realidad esta opción de la interfaz gráfica, perdón, del emulador, pero sí ya cuando apliquemos lógica, ahí sí tiene mucho sentido utilizarlo. Por ahora que estoy visualizando interfaz gráfica, esta vista que yo tengo acá me es suficiente, no necesito lanzar el celular. Pero por ejemplo, bueno, ahí está cargando la aplicación que estaba haciendo ayer. Aquí por ejemplo veo que se lanza el icono redondo, que ya vimos dónde estaba. Y acá me muestra, por ejemplo, la aplicación donde dice un Hello World. Nosotros vamos a modificar esto inicialmente, vamos a agregar el texto que nosotros queramos, pero les muestro, por ejemplo, si voy en la parte superior de la aplicación, me voy a los archivos de configuración, me aparece entonces aquí la opción de yo poder buscar. Entonces, si yo busco Dark, de hecho aquí probablemente, ya lo he hecho la búsqueda, porque ya he hecho esta demostración antes, me aparece tema oscuro, ¿cierto? Si lo selecciono, el celular cambia completamente a tema oscuro. A ustedes probablemente esto no le aparezca, porque acá está en mi búsqueda reciente de mi historial. Entonces ustedes tendrían que buscar acá Dark, por si acaso. Y ahí les aparece entonces modo oscuro.
Si voy a ver ahora mi aplicación, minimizo todo, abro acá mi aplicación, que sería esta Hola Mundo, fíjense, cambió la aplicación a modo oscuro, pero la letra me cambió a blanco. O sea, esto ya está integrado automáticamente. El año pasado, yo para hacer esto me demoraba 5 o 10 minutos en hacer todas las configuraciones por código para poder hacer esto. Hoy en día ustedes tienen la ventaja que ya viene integrado. Así que ya se ahorran una parte de código. Y eso es porque ya actualizamos a la versión de API 24 para trabajar. Ya, todos estamos listos hasta acá, ¿cierto? Todos tenemos la aplicación hasta ahí para empezar a trabajar. ¿Sí? ¿No? Ya, voy a agrandar un poco acá la letra porque probablemente acá, por ejemplo, si pongo el código, ¿ven el código que se está escrito ahí o no? ¿O se ve mal? Ya, se ve muy chico. Entonces voy a agrandar acá la fuente, voy a ir a las configuraciones y se lo muestro al tiro. Eh, ¿Por ahí cómo andamos con el tamaño? Yo creo que se ve bien ahí ya, ¿cierto? Ya más grande yo creo que sería muy, muy molesto. Ya, fíjense acá entonces. Yo estoy en esta pestaña, ¿cierto? Estamos en la parte donde dice acá main, perdón, activity-main.xml. ¿Están todos en ese archivo? Entonces, activity-main es uno de los dos archivos que se crea arriba. De los primeros que ustedes tienen acá arriba, les debiese mostrar esos dos archivos. Cuando estamos en la parte del diseño de la interfaz gráfica, acá nosotros tenemos la opción de diseño, donde solamente hacemos cosas arrastrando el mouse, etc. Y esa opción en realidad no me gusta mucho. A mí me gusta más la parte de el código. Pero cuando trabajo con el código, el problema que tengo es que pierdo la parte de la vista del diseño, ¿cierto? Entonces, Android Studio ya pensó en una opción que dice Split. Y lo que tengo es una mezcla entre el código y entre el diseño. Ya, ¿estamos bien hasta ahí? Ya, en esta vista, por ahora ustedes no están entendiendo mucho, pero nos interesa llegar a esta vista y después voy a explicar todo desde el principio. Acá donde dice Hola Mundo, que está en inglés, vamos a cambiar el texto y le vamos a poner, por ejemplo, aplicaciones móviles 2023, por ejemplo. ¿Ya? Estoy cambiando donde dice Android 2.text. ¿Ya? Y si se fijan acá, nos cambia el texto. Ese texto está muy chiquitito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar el tamaño? ¿Cómo se dice tamaño en inglés? Entonces, si escribimos acá size, me aparece la primera opción, text size, o sea, tamaño del texto. Y le vamos a dar un texto, un tamaño. Ojo, para el texto se utiliza la terminación SP. Después se lo voy a explicar más en profundidad lo que significa eso. Pero, por ejemplo, vamos a poner 20 SP. Por ejemplo, quedó con ese tamaño. Si consideran que está muy chiquitito, podría ser un 25 SP. Yo creo que en 25 SP andamos más o menos bien. ¿Ya? Se ve bien, ¿cierto? Con 25 SP yo creo que es un tamaño prudente. Ya, solamente le estoy mostrando dos cosas por ahora. No se compliquen la vida. Le estoy mostrando dónde se edita un texto y dónde se edita el tamaño del texto. Bastante similar a lo que hacemos con HTML cuando agregamos un H1, H2, cosas de ese estilo. ¿Les funcionó eso, no? ¿Funciona o no funciona eso? ¿Se les pegó? Ya, les doy unos minutos ahí para que lleguen a esa parte. Bueno, entonces lo que tenemos acá sería, donde dice text, podemos entonces modificar este texto, donde dice size, podemos cambiar el tamaño, y por ejemplo podríamos hacer otras cositas, como el color, pero ojo, si le cambian el color desde acá, y le ponen por ejemplo color black, cuando ustedes después utilicen la aplicación en modo noche, por haberle dado un color fijo, el color se va a mantener fijo. Ya, lo correcto habría que definir un color en el tema, y después utilizarlo, por ejemplo, color primary, color secondary, etc. Pero por ahora, dejémoslo ahí, ignoremos esa parte del color, pero también se puede, ¿ya? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es cambiar la fuente. Para cambiar la fuente ponemos la palabra font, fuente, y ahí ponemos font family.
y nos da acá una serie de opciones que tenemos. Por ejemplo, sans serif, monospace, etc. Y acá al final vienen varias opciones más. Por ejemplo, voy a utilizar sans serif, que estaba acá arriba. Y por ejemplo, ahí ya, de hecho es la misma que tenía por defecto. No, voy a poner otra porque esa es la que trae por defecto. Voy a poner acá medium, por ejemplo. Y ahí me cambia. Si le pongo monospace, por ejemplo, monospace, y ahí se ve con una separación de ese estilo. ¿Ya? Y ahí tenemos lo que sería nuestra primera aplicación, bastante sencilla en realidad. Si la lanzo acá arriba, en el celular, voy a poder ver ahora mi aplicación con ese mensaje de Hola Mundo, con un tamaño distinto y con una fuente diferente. ¿Ya? Ahí está con modo noche. Para volver al modo día, entonces tenemos que ir acá a configurar y cambiamos entonces acá modo día. Y ahí está la aplicación, dice aplicaciones móviles 2023. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya, perfecto, ahí está el celular, lo voy a detener por ahora, cerramos acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo que estamos viendo acá, estamos trabajando con un contract layout. Recuerden eso, nosotros tenemos que trabajar en nuestra vista con lo que se le conoce como layout, ¿ya? Que vienen a ser como un concepto, para que lo asemejen a programación web, a lo que sería como el concepto de un div, ¿ya? Pero estos contract, o estos layouts, perdón, tienen restricciones para utilizarlo. Este contract layout podría ser el más potente de todos, porque es responsivo, si yo doy vuelta al celular se va a mantener la distribución, etc. Pero es el más difícil de entender. Entonces nos vamos a ir al más fácil de comprender. Entonces, vamos a borrar este texto por ahora, porque no entendemos cómo se crea esto, así que vamos a partir de cero, borramos el texto, y vamos a ir acá arriba, donde dice Contract Layout, y vamos a seleccionar hasta la palabra Android. Todo eso, y lo vamos a borrar. ¿Ya? Borramos todo. Y el más fácil para trabajar y de entender se llama Linear Layout, porque es una distribución lineal, que es mucho más fácil de entender. Linear Layout. ¿Ya? Esta distribución lineal, si nosotros la buscamos, funciona más o menos así. De hecho, San Google me explica que funciona. Lo muestro acá. Linear Layout. Y me dice que acá está. Me dice que esta opción funciona estableciendo los elementos así para el lado. Pero veamos cómo funciona, lo voy a hacer en Paint para que se entienda mejor. Tengo dos opciones para trabajar con este elemento. Por ejemplo, tengo la opción de trabajar... por ejemplo, tengo la opción de trabajar con una... me equivoqué de figura. ¿Vamos al cuadrado? ¿Ese? Entonces, por ejemplo, tengo la opción de trabajar con mi pantalla de forma... ¿Cómo sería esa forma? Vertical o bien de forma horizontal. Entonces, dependiendo de cómo yo trabaje, voy a establecer los elementos. Por ejemplo, si ubico un objeto acá y le digo que es vertical, el siguiente objeto se va a ocupar acá abajo. Y el siguiente objeto se va a ocupar acá abajo, siempre de forma lineal. No puedo hacer mezclas de elementos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si lo establezco de forma horizontal, ocuparía así. Todo de forma horizontal hacia el lado. ¿Ya? Esa forma de distribución la vamos a tener que comprender lo mejor posible. Entonces, si trabajo de esta manera... me equivoqué. Usé la flecha... Vale. Si trabajo de esta opción, entonces sería hacia allá el diseño, siempre hacia allá. Y si utilizo entonces esta otra opción, sería siempre hacia abajo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Vamos a ir acá a nuestro Linear Layout. Dentro de nuestro código, lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a agregar un texto. ¿Ya? Hasta el momento no sabemos cómo se hace. Se hace agregando etiqueta. Vamos a abrir esa etiqueta y vamos a agregar la palabra text. ¿Ya? Y acá, cuando escriba la palabra text, me aparece un text clock, varias opciones, pero el que quiero yo se llama text view. ¿Ya? Vista de texto, podríamos traducirlo. Y fíjense acá, me aparecen dos elementos bien importantes. Me aparece un elemento que dice width y un elemento que dice height. Y eso se traduce en español como ancho y alto. No largo, por si acaso. Algunos me dicen de repente largo. Es ancho y alto. Fíjense en lo siguiente. Si yo hago control espacio,
me da dos alternativas para utilizar principalmente match parent y wrap content. ¿Ya? Son los primeros elementos que tenemos que entender acá. Match parent significa que se va a adaptar al ancho del padre. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es mi padre? Del text view tiene un padre. Imaginemos que esto está en una especie de árbol y yo voy conteniendo elementos dentro de una raíz. ¿Cuál sería la etiqueta raíz acá dentro de este archivo? ¿Se llama? ¿Cómo se llama la etiqueta raíz? Linear Layout. Perfecto. Esa sería la raíz de mi proyecto. Y esa raíz está diciendo que está ocupando un match parent con un match parent. O sea, está usando todo el ancho de la pantalla por todo el alto de la pantalla. Eso es lo que estoy diciendo. Pero acá en el text view no le estoy diciendo que use todo el ancho de la pantalla. Le estoy diciendo usa todo el ancho que tiene predeterminado el padre. Si el padre ocupa toda la pantalla de ancho, yo voy a poder ocupar todo el ancho de la pantalla. Si tiene 50 dp, yo voy a ocupar los 50 dp que él tiene marcado. ¿Ya? Eso es lo que yo le estoy diciendo en este punto. Entonces, fíjense, cuando yo presione Match Parent, fíjense acá en la página, en la parte de diseño, me marca una línea de color azul en la parte superior. ¿La observan, cierto? Y eso me está diciendo que está utilizando entonces todo el ancho. Si yo le doy un tamaño, por ejemplo, 100 dp, y fíjense en esta diferencia, para texto es SP y para elementos es DP. ¿Los puedo usar cambiados? Sí. ¿Voy a notar alguna diferencia? No. Pero el tema es que Android Studio establece que para textos es SP y para textos es DP. Pero es lo mismo, entre comillas, ¿ya? Así lo establecen ellos. Acá nosotros vemos que tenemos entonces, por ejemplo, 100 dp y estaría solamente usando 100 puntos de densidad, que no es lo mismo que 100 píxeles, porque todas las pantallas tienen cantidades de píxeles distintos. Ya esto está trabajando con una especie de sistema responsivo donde establece como un punto de píxel, donde ese punto pueden ser 10, 20, 30 píxeles que se utilizan hacia el lado. ¿Ya? Y eso se multiplica por 100. Entonces es una medida que en todos los celulares o en los distintos dispositivos que yo tenga, quizás lo vea más pequeño o más grande, porque son 100 puntos de acuerdo a cómo ellos lo establezcan. Ya, por ahora nos vamos a quedar entonces con el Match Parent. Y acá abajito, si yo le doy también un Match Parent, fíjense lo que pasa, se marcó todo el cuadro de color azul. Lo que le estoy diciendo es que estoy usando ¿cuánto de la pantalla? Todo el alto, ¿cierto? Nosotros lo que queremos en realidad sería un pedacito. Entonces, por ejemplo, si le decimos 100 dp, ahora me debiese marcar acá, solamente voy a cerrar acá la etiqueta. Se quedó pegado, parece. Ahí sí. Ahí me está marcando 100 dp. Ahí sí. Me está marcando entonces 100 dp. Si se fijan, hay un renglón arriba, ¿cierto? Perfecto. Lo que nosotros en realidad queremos es entender el otro concepto, el wrap content. Wrap content, si se fijan, aparece la palabra content. Content significa contenido. Y wrap podríamos decir que sería como ajustarse. O sea, que se ajuste al contenido que nosotros tenemos. O sea, va a ser un poco dinámico. Entonces, si le damos wrap content, si se fijan acá, el espacio que ocupa es muy delgadito. Porque solamente se está adaptando al tamaño estándar que tiene el texto, que son como 10 dp, parece, 10 sp, creo que es como el tamaño por defecto de un texto. Entonces, vamos a agregar ahora nuestro primer texto. Vamos a escribir acá text directamente y vamos a poner entonces bienvenido a nuestra app. Si se fijan, el tamaño es muy chiquitito. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser cambiar el tamaño del texto. ¿Cómo se cambia el tamaño del texto? Con text size, pero si escribo size solamente, me ayuda de indicación. Entonces le doy size y le vamos a dar, por ejemplo, 25 SP. Y si se fijan ahí, el espacio se creció un poco, se ananchó. Pero si yo acá le doy 10 dp, fíjense lo que pasa. Me mantiene los 10 dp y solamente vería como las siluetas superiores de cada una de las letras. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Cuando yo establezco valores fijos, por defecto el texto se va a mostrar igual, pero va a quedar oculto. Entonces lo ideal sería trabajar siempre con wrap content. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió lo que hice? No hay nada difícil por el momento, ¿cierto? Yo les dije que si agrego un nuevo elemento y les voy a dejar como tarea 5 minutos, crear un nuevo texto que diga hecho por y su nombre. Y me dicen, ¿dónde aparece ese texto? Escriba entonces otro text view con match parent, wrap content
y escriban un texto que diga hecho por ejemplo, Christopher, y el tamaño que sea, no sé, 20 SP, que sea un poquito más chico. ¿Dónde se debería ver por lógica? Se supone que acá esto es vertical, ¿cierto? Y yo le mostré en el Paint recién que debería verse acá. Comprueben si realmente se ve ahí. Spoiler, pueden copiar y pegar. O pista más que spoiler en realidad. Podemos copiar esto, pegarlo, y lo único que haría a continuación sería cambiar el texto. Entonces escribo hecho por Christopher y le cambio el tamaño a 20 SP. Perfecto. Consulta, ¿dónde está apareciendo ese texto? Detrás. ¿Ya? Podría ser detrás. Hagamos un pequeño cambio en el primer texto. Cambien el match parent por wrap content. ¿Qué es lo que pasa si cambian el primer with por wrap content en vez de match parent? ¿Qué efecto visual ven diferente? ¿Ven alguna diferencia? Cambien la línea, en mi caso, la línea 10, donde dice layout with, donde dice match parent, cámbienlo por wrap content. ¿Y qué efecto visual se ve acá en la pantalla? Si escribo wrap content, fíjense, mi texto se adaptó y ahora me aparece un texto al lado, que es justamente el texto que yo escribí abajo. ¿Por qué cuando dice match parent no se muestra el texto que está al lado y no se muestra abajo como yo quiero? Bueno, primero que todo, si yo le digo match parent, él va a ocupar todo el ancho. Por lo tanto, lo que implica eso es que el otro elemento que se está ubicando al lado derecho no se va a mostrar. Y fíjense, si yo cambio acá, tengo la opción de ver la orientación de forma predeterminada. Si yo cambio la orientación, fíjense cómo se ve esto. Ahí el texto aparece completo y esta opción está ocupando todo el ancho disponible. Ya, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que pasa, primer punto, yo les dije que esto trabaja con una orientación, ¿cierto? Y Google acá nos dice que necesita un atributo para definir la orientación, que se conoce como Android, orientation. Consulta, ¿en alguna parte del código anotamos eso? ¿Para saber cuál es la orientación que tenemos? No, esto por defecto lo que está haciendo, lo está trabajando y siempre que hagamos esta modificación, siempre lo va a trabajar de forma horizontal. ¿Ya? Por defecto, si yo no lo indico, es horizontal. Por lo tanto, yo tengo que, esto es de parte del linear layout, no es parte de los textos, ¿ya? Entonces, a este linear layout que está acá, yo le voy a escribir ahora orientación y le voy a poner ahora vertical. Y fíjense que al cambiar la orientación vertical, ¿dónde se está ubicando el elemento ahora? Abajito de forma vertical. ¿Qué es lo que yo les mostraba acá? Esto entonces acá yo tendría que definir justamente que es vertical y esto tengo que definir justamente que es horizontal. Veamos el cambio nuevamente. Si escribo acá, las únicas dos opciones que tengo son vertical u horizontal. Si no le rellena por defecto, no le muestra las sugerencias, tienen que presionar control espacio. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, salgo acá, no tengo ninguna sugerencia, presiono control espacio y aparecen las sugerencias si es que se les desactivaron. Entonces, horizontal se vería así. Vertical, perdón, me equivoqué. Vertical entonces se vería así. ¿Cómo creen que es mejor para esta aplicación ahora? De forma vertical. Y acá yo entonces, en vez de poner un wrap content, vamos a poner acá un match parent. ¿Se entendió la lógica de lo que hice? ¿Se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo el tema de los espacios y del uso de la orientación? Esta es la opción más básica que tenemos para trabajar. Si no me están comprendiendo ahora, después me van a entender menos. Así que vayan preguntando todas las dudas que tengan por el momento. ¿Vamos bien? Entonces, pequeña actividad, 5 minutos. Me van a agregar acá entre medio de bienvenido a nuestra app y dentro del donde dice hecho por Christopher, van a agregar un texto al medio de un tamaño diferente al de los otros dos, con una fuente diferente que diga, por ejemplo, año 2023. ¿Ya? Agreguen ese texto, les doy 5 minutos para hacerlo y después me explican cómo lo hago.
Bueno, entonces lo que yo pedía era poner un texto acá al medio. Entonces voy a copiar esto, bastante sencillo, copiar, lo pegamos al medio y ahí automáticamente ya tenemos un nuevo texto. Le cambiamos el texto por año, había pedido yo entonces 2023. Le voy a poner acá tamaño 30 para que sea un tamaño distinto a los demás. Y le vamos a agregar también una fuente, por ejemplo, el monospace. Y ahí tenemos una fuente distinta, que era un poco lo que yo pedía. Listo, ahí ya tenemos lo que sería nuestra primera parte de trabajar lo que es un linear layout. Pero vamos a jugar un poco ahora con colores. ¿Ya? Y acá viene el tema de cómo diseñar un poquito mejor. Vamos a entender, por ejemplo, de cómo hacer un diseño de la siguiente manera. El diseño que les voy a pedir entonces realizar ahora va a ser el siguiente. Vamos a tener acá nuestra pantalla y lo que yo quiero principalmente es que nuestra pantalla la podamos dividir en dos, por ejemplo, y una parte de la pantalla, por ejemplo, la pintemos de color rojo y la otra parte de la pantalla la pintemos de color azul o morado. No sé qué color seleccioné, parece que es morado. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar eso visualmente. ¿Cómo podemos hacer eso ahora? O sea, en base a la lógica que vemos acá, es posible con un linear layout, porque nos permite trabajar de esa manera. Vamos a hacer esta opción de diseño y posteriormente ustedes van a intentar hacer lo mismo, pero de manera vertical. O sea, por ejemplo, así, y después dividir la pantalla de esta manera. Ya, vamos a hacer los dos diseños. Yo voy a hacer uno y ustedes después practican con el otro. Ya haríamos algo así. Ahí jugando con los colores, dándolo vuelta horizontal o verticalmente. Y después ya les voy a dejar un desafío para resolver. Para hacer esto, y para que podamos jugar con el tema de los espacios acá, porque si se fijan esto está todo pegado, ¿cierto? Y solo me está ocupando el espacio que yo le estoy diciendo. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir a los archivos. Y ahora, cada vez que yo presione play, el nuevo layout que yo voy a crear no se va a ver en nuestra pantalla. Hay que hacer un pequeño ajuste. Lo voy a enseñar mucho más adelante. Pero por ahora me interesa hacer solamente diseños de interfase gráfica. Así que vamos a ir a la carpeta layout. Ahí está la carpeta layout, ¿cierto? Sí. Presionamos entonces botón derecho, new, y le damos un layout resource files. Reitero entonces. Vamos a la carpeta layout, dentro de la carpeta res, botón derecho, new, y ahí seleccionamos layout resource file. ¿Ya? Carpeta res, carpeta layout, botón derecho sobre la carpeta, le damos new y le damos entonces layout resource file. ¿Estamos bien hasta ahí? Hacemos clic en ese archivo y le ponemos un nombre. Recomendación siempre que siempre se llamen activity algo. Por ejemplo, se va a llamar activity segundo. No soy muy creativo para los nombres. ¿Ya? En teoría sería nuestro segundo activity. Después nos dice cuál es el elemento root o el elemento raíz. ¿Cuál es el elemento raíz que estamos trabajando? Linear layout. Entonces escribimos la L y me empiezan a aparecer distintas opciones. ¿Cuál es la que yo quiero? Linear layout. Esa es toda la configuración que vamos a hacer y le damos en OK. ¿Ya? Cuando le damos en OK, se nos abre una nueva ventana con un layout vacío. En blanco, porque es lo que le estamos pidiendo. Si voy a la división del código, fíjense ahora, cuando lo creo de esta manera, viene por defecto con la orientación vertical. Antes, cuando hicimos el cambio, no lo tenía, porque los country layout no tienen orientación. ¿Ya? Esa es la diferencia, porque acá lo trae y en el otro, en el que usamos anteriormente, no lo tenía. Ya, ¿todos tienen eso entonces? ¿Estamos ahí? Ya, perfecto, va mirando. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a agregar, no un texto, vamos a agregar un elemento distinto, un elemento que se llama view, ¿ya? Van a seleccionar el primero, porque creo que el segundo trae otros componentes que por ahora no necesitamos, y solo necesito que traiga el ancho y el alto, ¿ya?
Entonces vamos a agregar acá lo que sería el ancho. Yo quiero que ocupe todo el ancho. Entonces, ¿qué opción tengo que darle? Match parent. Perfecto. Por defecto un view no tiene contenido. Entonces, si le doy un wrap content, va a quedar vacío. Va a quedar cero. ¿Ya? Entonces, le vamos a dar un tamaño por ahora fijo. Le vamos a dar unos 100 dp. Después le vamos a cambiar eso para que nos quede ahí un rectángulo y podamos verlo. Le puse 100D. Ahí sí, 100 dp. Perfecto. Ahí tenemos ese rectángulo. Se ve bien, ¿cierto? Alguien me podría decir, pero profe, queremos la mitad, ¿por qué no calculamos cuántos píxeles hay y lo dividimos mitad y mitad? ¿Sería una buena opción eso? No, porque no voy a saber calcular justo exactamente la mitad. Probemos. Si pongo, por ejemplo, acá 50%, error. No se pueden usar porcentajes, que sería lo principal que uno quisiera probar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Le vamos a agregar un color. Pero esto no necesita un color text, sino que necesita un color para él. Para él. Para el fondo. Entonces, ¿cómo le agregamos un color al fondo? Background, perfecto. Entonces, si yo voy acá a background y quiero definir mi color, ¿cuántos colores yo tenía definido en el archivo color? 2. Seleccionemos por ahora color black. Si selecciono color black, se pintó esto de color negro. Si hago control clic a esta opción, a este archivo, fíjense, se me abre de forma directa el archivo color. ¿De qué colores quería pintar yo mi interfaz gráfica según esto? Rojo y azul. Ya, para llegar acá, uno pone el color, ¿cierto? Y después le hacen control y se activa la opción como un hipervínculo. Si le hacen clic, lo lleva al archivo de forma directa. Igual como cuando trabajan en Visual Studio. Ya para hacer entonces asociaciones más directas. Ojo, ¿ustedes saben cómo funcionan los colores o cómo se componen los colores? ¿No? Ya, voy a explicar un poquito esa teoría. Ya, ¿de qué trata esto? Voy a limpiar acá todo esto. ¿Cómo se agrandaba aquí esta cosa? No me acuerdo cómo se agrandaba. ¿Con el más? No, porque se sube todo. Ya, más fácil. Selecciono todo. Eliminar. Ya. Ya no importa. Ya, ustedes saben que existen lo que diríamos los colores básicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los colores básicos? Vamos a hacer aquí el típico circulito que siempre se usa. Y tendríamos algo así, ¿cierto? Más o menos. El primer color básico sería el rojo. Segundo color básico sería el azul. No sé si ese es el azul. Parece que sí. Ahí. Después, por ejemplo, el otro color básico sería el amarillo. Y lo pintaríamos acá. Si mezclo verde, perdón, amarillo con azul me da. Perfecto. Amazul le llamaban algunos. Si mezclo rojo y azul me da. Creo que es el morado, ¿no? No. Ya. Ahí. Es que no veo bien porque se ve chiquitito. Ya. Ahí, morado. Y si mezclo amarillo con rojo, tengo naranjo, ¿cierto? Esa es la forma que los colores se van generando. Entonces, por ejemplo, el naranjo es una mezcla de cierto porcentaje de rojo con cierto porcentaje de amarillo. En cambio, el rojo sería solamente rojo puro, porque es un color básico. Y acá al medio no acuerdo qué color daba, era como, ya, voy a poner ese color, no me acuerdo. Ya, y en los otros videos tampoco me acuerdo, de hecho, ni lo he buscado para que vean que estoy súper preocupado de eso. Ya, acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir entonces lo siguiente. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando hablamos de los colores, en general nosotros hablamos de que los colores tienen tres letras, ¿cierto? Que son R, G y B, los cuales serían entonces red, green y blue. Si se fijan acá, estamos usando los colores rojo, que es básico, verde, que es un color compuesto entre el amarillo y el verde, perdón, entre el amarillo y el azul, y por último estamos utilizando el blue, que ahí estaría, que sería el azul, que también es básico. Existe otra combinación, no sé si ustedes tienen impresora o no. No sé si han visto que cuando compran tinta para alguna impresora, ocupan esa opción, ¿cierto? Que los colores son cian, magenta y
yellow. O sea, tenemos color cian, color magenta y color amarillo. Si ustedes buscan acá, por ejemplo, nuevamente en Google, y ponen RGB y ponen CMI, tenemos lo siguiente, tenemos ahí un poco del tema de la teoría de los colores y se nos muestran estos círculos. Si se fijan acá, nosotros utilizamos una u otra paleta de colores para trabajar, ya sea en Photoshop, ya sea con la impresora, etc. ¿Por qué se utilizan estos colores? Porque, por ejemplo, si yo mezclo estos colores, al centro tengo, en el caso del RGB, blanco. Si mezclo estos colores, en el caso del CMI, al centro tengo el color negro. Por eso se cambió lo que eran los colores básicos por esta opción. Ustedes saben que los televisores antiguos tenían tres colores. Si se acercaban mucho a una pantalla, podían observar puntitos de colores. No sé si lo hicieron alguna vez de curioso. Entonces, por ejemplo, ustedes veían que las pantallas antiguamente, y de hecho las mismas pantallas de ahora traen puros píxeles bien pequeñitos que se componen con RGB. Bueno, antiguamente las pantallas hoy en día traen un poco más de contraste. De hecho, pueden hacer hasta como 16 millones de contrastes, ¿cierto? En cambio, antes no era así. Eran un poquito más limitadas. Solamente podían hacer hasta 2 elevado a 8. ¿Cuánto es ese valor? Ya, reprobamos matemática. Perfecto. Es 256. ¿Ya? Esa es la cantidad de tonos de rojo que yo puedo hacer. Esa es la cantidad de tonos de verde que yo puedo hacer. Esa es la cantidad de azules que yo podía hacer antes. Y en general así se usa para la mayoría de los programas. Entonces, por ejemplo, el rojo, en la ausencia de rojo sería el color 0, ¿cierto? O sea, 0 diría que no hay rojo. Y la máxima cantidad de rojo, ¿cuánto tendría que ser si máximo puede usar 256 tonos distintos? 255, perfecto. O sea, voy desde el 0 hasta el 255. Y eso en total me da 256. Perfecto, todo calza, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se forman los colores? Y se los voy a demostrar primero teóricamente lo que les estoy mostrando acá y después de forma en los programas. Por ejemplo, para confeccionar el rojo, yo necesito que sea rojo puro, o sea, máximo tonalidad de rojo. ¿Cuál es el máximo? 255. ¿Cuánto verde necesito para el rojo? 0. ¿Cuánto azul necesito para el rojo? 0. Eso que está acá sería mi color rojo con RGB. ¿Ya? Pero en este caso, Android Studio no ocupa RGB, esto sería como binario, por así decirlo, con decimales. Acá Android Studio está ocupando lo que sería la conversión hexadecimal, que es lo mismo en realidad. Lo que hace 255 en hexadecimal es igual a FF. ¿Ya? Eso es 255 en hexadecimal. Si ustedes buscan una tabla de conversión, van a dar cuenta que es ese valor. Entonces, yo voy a decir, en hexadecimal se anota gato, generalmente para los números, y decimos, el mismo orden. 255 pasaría a ser entonces FF. ¿Cuánto sería rojo de verde? 0, 0. ¿Y cuánto sería de azul? 0, 0. Ese tono que está ahí, si yo lo llevo a mi programa, sería entonces este mismo color, o sea, rojo puro. ¿Dónde podemos comprobar eso? Vamos acá. Fíjense en esta paleta. Yo acá voy a establecer puros ceros. Perdón. Voy a poner 0, 0, 0. Si tengo puros ceros, ¿qué tipo de color tengo? Tengo entonces lo que sería el color negro. O sea, tengo ausencia de todos los colores. ¿Ya? En cambio, si el rojo yo lo cambio a 250, perdón, el rojo exactamente le doy una intensidad de 255, se me cerró. ¿Qué color tengo? ¿Qué color estoy generando ahí? Y fíjense acá, me está entregando el código hexadecimal, que es el mismo que yo les comenté recién. Entonces, vamos a nuestro programa, y así se generan todos los colores en realidad. Vamos a nuestro programa, vamos a agregar una etiqueta que se llame color, le vamos a dar un name. En este caso, ¿qué color estamos definiendo? El color rojo. Entonces le voy a poner, lo correcto sería ponerle red, pero si yo quiero le pongo rojito, porque es mi color, yo voy a definir mis variables. Si lo quieren dejar como rojito, no hay ningún problema. Pero lo correcto siempre sería usar quizá un estándar, los colores en inglés, para que así si otra persona me ayuda a programar, sepa que rojito en realidad es rojo, para que no se confunda, ¿ya? Pero yo le voy a poner rojito por ahora. Vamos a poner gato FF0000. Y si se fijan acá, me marca el tono que es. ¿Qué color es?
rojo. Para el azul, ¿cómo sería? Si sigo el concepto de RGB, sería entonces color, le vamos a poner azulito, y azulito entonces sería 0, 0, porque sería 0 rojo, después viene RG, la G, ¿qué color sería? Verde, entonces ¿cuánto verde quiero? 0 verde, ¿y cuánto azul quiero? FF, y entonces ahí tengo azulito. Quiero el verde, sería 0, 0, FF, 0, 0. Y si yo empiezo a cambiar estos valores de acá entre medio, por ejemplo, el rojo lo mezclo con azul, ¿qué color me daba? Violeta, ¿ya? Que en el caso nosotros decimos morado, pero en realidad violeta porque si lo mezclo con esa cantidad de tonalidad, me da ese tono. Si le bajo a la intensidad del rojo, por ejemplo, le doy 100, se genera un tono más oscuro, más cercano al azul. Si le bajo el azul, por ejemplo, y le subo el rojo, me empieza a dar un tono más rojizo, pero como más rosado. Y de esa forma vamos confeccionando todos los colores que están acá. Si se fijan, si yo me muevo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, me va cambiando entonces los distintos tonalidades ahí. Van moviéndose los números, ¿cierto? Y la mezcla de estos tres colores puedo hacer prácticamente el color que yo quiera. Pero obviamente nosotros vamos a necesitar algún apoyo en algún momento. No lo vamos a estar definiendo todos los colores manualmente. Para los que estuvieron conmigo en Frontend, yo les recomendé, por ejemplo, la página Adobe Colors. Por ejemplo, cuando querían establecer sus colores en CSS, porque la lógica es la misma del CSS. De hecho, podríamos utilizar colores RGB o mediante hexadecimal. Fíjense, la página Adobe Color les entrega los colores, la triada, monocromático, analógico, monocromáticos que ya mencioné. Y acá puedo sacar colores que se vayan combinando de forma automática. Entonces, si yo no quiero pensar qué color combina con este, cuál es el color contrario, tengo, por ejemplo, la página de Adobe Color. Si quiero una página que me ofrezca ya una serie de paletas de colores, voy a buscar materialpalette.com, parece que es la página, y me aparece una serie de colores donde me muestra el ámbar, el amarillo, lima, azul claro, color cian, etc. Y si yo le hago clic, acá automáticamente me copia el tono, de hecho ahí ya está copiado, y si yo lo pego acá arriba, me debería, bueno, no lo está haciendo. A ver, acá era era colors, parece. Acá están colors. Aquí sí me muestran los colores. Por ejemplo, cian, y puedo seleccionar una variedad de tonos de cian, desde el más claro hasta el cian más oscuro. Por ejemplo, yo le hago clic y ahí sí se copió. Y ahora si yo lo pego, tengo ese tono de cian. Ya siento que esta página es un poquito más práctica cuando busco colores básicos, como los que están acá ya definidos, ya con determinadas tonalidades. Bueno, volvemos acá a esta pausa que era de los colores. ¿Se entendió la parte de los colores, cierto? Un poco de cultura general para esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a nuestra parte, a nuestra interfaz gráfica, acá, en la segunda que estamos trabajando, y ahora entonces nosotros queremos que este sea no color negro, porque el color negro es muy feo, ¿cierto? Le vamos a poner color. ¿Qué color queremos? Rojo, pero mi color no se llamaba rojo, se llamaba rojito. Entonces llamamos a rojito. Y ahí está de color rojito. Voy a copiar y pegar esto y voy a llamar al otro color como... ¿Cómo se llamaba el otro tono? Azulito, perfecto. Entonces ahí tengo azulito. ¿Ah? Ya, entonces lo vamos a cambiar blanco y negro mejor. Ya, acá tenemos por ejemplo rojo y azul. Y blanco, de hecho ya se ve bastante pachota. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo le mostraba, lo que quería recién era, bueno, ya se me borró, era que esto se distribuyera 50-50. Android Studio me dice, si es que tú quieres trabajar con la pantalla y dividirla de una forma bastante simétrica, acá me dice, ponle 0. Y uno dice, pero ¿cómo le pongo 0? Va a desaparecer. Y Android me dice, ponle 0. Perfecto, le doy 0 de altura. Desapareció rojito. Ya, no importa. Ponle 0 a lo que sería el azul. Perfecto, desapareció azulito. Y Android me dice, perfecto, está bien ahí. Pero agrega otra variable. ¿Qué variable? Agrega la variable peso. Entonces tendríamos alto, ancho y peso. ¿Cómo se dice peso en inglés? Entonces anotamos la letra W. Y ahí primera variable que me sale, weight. Perfecto. Démosle un valor. Por ejemplo, démosle el número 3. Si le doy 3, ¿qué pasó? Se pintó todo de color rojo. Pero vamos con el siguiente. A este también hay que darle un peso.
Démosle un peso, démosle weight y le damos 1, por ejemplo. ¿Qué pasa si le doy 1? La pantalla en total se dividió en 4. ¿Ya? ¿Por qué en 4? Porque yo le dije que había un peso 3 y un peso 1. Pero ojo con este detalle, si yo le doy un valor fijo aquí azulito, por ejemplo, si yo le doy que esto mide 100 dp, acá la pantalla se toma que eso sería lo que se va a distribuir, porque ese tiene un valor fijo. Y esto no lo toca. ¿Ya? Cuando yo mezclo pesos y aparte hay valores con valores fijos, no se van a mezclar. ¿Ya? Entonces acá volvemos y aquí yo le estoy dando un 1 y un 3. ¿Es lo que yo quería en mi diseño? No, yo quería que esto fuera. Entonces por ahí me dijeron 2 y 1. Si pongo 2 y 1, ¿cómo me queda? Probemos 1 y 1 entonces. Perfecto, ahí sí está lo que yo quiero. O sea, la página se dividió en 2 y lo dividió entonces 50-50. ¿Qué pasa si pongo 2 y 2? Quedaría exactamente igual. O sea, da lo mismo el número. Lo importante es cómo yo quiera distribuir esto. Perfecto, ¿se entendió esto? Ya, tarea. Hagan el otro desafío, ahora de forma horizontal. Ubicar esto mismo. ¿Qué les recomiendo? Crear un nuevo layout como lo hicimos recién. Ir acá, layout, botón derecho, new, layout resource files y crear nuevamente una nueva interfaz gráfica, pero ahora establecer la orientación de forma horizontal. Si yo lo pongo horizontal acá, fíjense, no funciona. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme bien los valores que estoy trabajando. Tanto el ancho como el alto. No es la misma orientación. Por lo tanto, cambia el sentido de cómo yo tengo que trabajar con los elementos. Les di el medio spoiler ahí con eso. ¿Ya? 5 minutos para resolverlo y lo resuelvo yo a continuación. Bueno, para el desafío que yo les dejé recién, que era dejar esto de forma horizontal ahora, lo que vamos a hacer entonces, lo ideal sería crear un nuevo archivo. Como estamos trabajando con interfaces, vamos a crear acá, botón derecho, new, layout resource files, y voy a crear acá un nuevo archivo que se va a llamar entonces activity, horizontal le voy a poner. No sé lo que escribí, pero parece que escribí horizontal. Y esto va a ser entonces un linear layout. Y le damos en OK. Acá me voy a split y voy a hacer algo, voy a hacer un poquito de trampa. Voy a copiar y pegar el ejemplo que tengo acá. En realidad los view. Y lo que vamos a hacer aquí entonces, si se fijan ahí tengo ya el resultado de lo que estaba haciendo recién. Y lo que vamos a hacer entonces a continuación va a ser cambiar esto a horizontal. Y si se fijan todo desapareció. ¿Por qué desaparece? Porque yo le estoy diciendo que el ancho sea el total del diseño. Y de hecho por ahí se ve un poquito ahí algo. Entonces ahora tenemos que cambiar a 0 dp el ancho. Y la altura, en este caso, le vamos a dar ahora un match parent. Ahí si se fijan, ya se ve algo. Ahí se ve la línea vertical acá en ese lado. Y acá también le vamos a dar entonces 0 dp. Y ahí, por ejemplo, si se fijan, ya apareció el color rojo al cambiar los valores. Y en el height acá entonces le vamos a dar un match parent. Y ahí ya tengo entonces esto de forma vertical, que es distinto a lo que yo tenía anteriormente. Ahí tenemos las dos opciones. Ojo, cuando estemos trabajando con los linear layout, solo podemos hacer una orientación. Va a ser vertical o va a ser horizontal. Pero fíjense en lo siguiente que yo les voy a mostrar, que va a ser el desafío que tienen que intentar resolver ahora. Me van a intentar hacer eso que está aquí. Me van a hacer ahora esa interfaz gráfica. Pero fíjense en una característica que tiene acá. Chicos, por favor, pongan silencio para la primera grabación. Tenemos acá lo que sería una opción, ¿de qué manera? Horizontal y una opción de forma vertical. Esto está todo dentro de una misma linear layout. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ese es el desafío. Pero aquí hay un poquito de spoiler. Acá tengo el árbol de componentes que no lo he explicado todavía. Al lado derecho le aparece aquí esta opción, árbol de componentes, tanto la opción de diseño como la opción split. Obviamente escondí el código para que no lo copien, para que lo intenten ustedes. Pero fíjense, tengo un layout. Yo dije que un layout solo puede tener una orientación, ¿cierto? Pero les dije que podía tener solo un layout en una ventana.
No. Entonces lo que hago es poner un layout dentro de otro layout y otro layout. Entonces un layout conteniendo dos layouts de forma distinta. Y así puedo hacer esa orientación. Así que tarea, hacer esto ahora, de aquí hasta el final de la clase. ¿Ya? Detengo entonces por ahora la grabación.